Bueno, vamos a arrancar con la charla. Bueno, de vuelta, bienvenidos a todos, si queda en la grabación. Y bueno, espero que les sea de utilidad. Estos son los temas que vamos a tratar, algunos más brevemente, otros más explayadamente. Le traté de dar un tinte un poco en algunas cosas más general y en otras tratar de darle algún vuelito un poquito, aunque sea ingenieril. Pero bueno, la diversidad de temas es muy grande. Y bueno, la idea es que se lleven, aunque sea un concepto de la mayoría de los temas, por lo menos los fundamentales. Bueno, el concepto primero arrancamos, ¿qué es la energía solar? Y bueno, la energía solar es la energía proveniente obviamente del Sol, y se puede aprovechar básicamente en dos maneras. Convencionalmente se utilizan dos maneras. Una es la solar térmica y la otra es la solar fotovoltaica. La solar fotovoltaica aprovecha el efecto fotovoltaico propiamente dicho para generar energía eléctrica en forma directa. En cambio, la energía térmica lo que hace es aprovechar el calentamiento normalmente de un fluido para, por ejemplo, el uso de agua caliente sanitaria. Uno de las cosas que se suele utilizar. Eh, para tener una noción, una idea, el Sol arroja cada año 4.000 veces la energía que necesitaría toda la Tierra junta, incluyendo todos los tipos de energía, pero obviamente esto sería impracticable de aprovechar todo, pero con solamente aprovechar una parte podríamos alimentar gran parte. Después vamos a ver algunos de los problemas de por qué no se puede hacer todo esto, ¿no? Pero bueno, partiendo, el Sol es nuestra estrella más cercana. Ahí tienen una idea de la magnitud del Sol y la distancia que separa el Sol de la Tierra. Esto obviamente no está en escala, pero el Sol arroja una enorme cantidad de energía hacia la Tierra en forma de ondas electromagnéticas. El espectro de ondas electromagnéticos es un espectro mucho más amplio de lo que es la luz visible solamente, sino que incluye desde los rayos gamma hasta las ondas de radio, y dependiendo del tipo de cuerpo va a ser, no tiene solo una longitud de onda característica, sino que abarca un amplio espectro de lo que es la radiación. Para más o menos que tengan una idea, abajo pueden ver lo que es la escala de las distintas longitudes de onda, dónde está ubicada la luz visible y que es solo una parte de toda la energía que irradia el Sol. Algunas partes las podemos aprovechar, otras no. Esto es para que tengan una idea. Esto que está acá es la curva esta de acá, es lo que sería un objeto negro, un cuerpo negro, que es una modelización de un emisor de ondas electromagnéticas, totalmente perfecto. La energía, cómo se dispersa la energía, depende de la composición química, en este caso de la estrella. Y donde vamos a tener una cierta, digamos, unas ciertas longitudes de onda más excitadas y otras menos excitadas, dependiendo de la composición química, en este caso es de la estrella, que es el Sol, ¿no? Después vamos a tener lo que es la atmósfera terrestre. La atmósfera terrestre está compuesta por nitrógeno, por oxígeno, y tiene un cierto espesor. Ese espesor es máximo en el ecuador, mínimo cerca de los polos, y va variando a lo largo de toda la Tierra. Incluso también puede variar su composición química, pero lo que es importante es cómo inciden los rayos a través de la atmósfera. Eso lo que hace la atmósfera es bajar la cantidad de energía, porque parte se absorbe en la atmósfera. Entonces, la atmósfera terrestre actúa como si fuese un filtro. Para estandarizar un poco todas las unidades, lo que se suele utilizar es una letra que es la M, que indica cuántas atmósferas o masas de aire, o AM muchas veces, o MA, cuántas masas de aire atraviesa el rayo solar. Entonces esto actúa como un filtro, atenuando ciertas longitudes de onda. En un caso podemos ver si estuviese en el cenit perfecto el rayo del Sol, cosa que ocurriría, no en todos los lugares del planeta ocurre, pero en algunos lugares ocurre en un momento muy específico del año, tendríamos una única atmósfera.
pero en términos generales siempre vamos a tener una variación dependiendo de la estación del año y del día, y de la hora, digamos, del día. Entonces esto se suele acotar como M1.5, que sería 1,5 veces el espesor medio de la atmósfera terrestre. Bueno, la radiación que nosotros tenemos proveniente del Sol, vamos a tener tres tipos de radiación que van a incidir sobre un colector solar. Vamos a tener la radiación directa, que es la radiación que incide directamente desde el Sol y choca contra el objeto, puede ser cualquier tipo de objeto. Esa sería la radiación directa, esta que se ve acá. Después vamos a tener la radiación difusa, que es la radiación que, por ejemplo, atraviesa las nubes. Entonces esa radiación no viene con un ángulo único, sino que viene de muchos lugares distintos. Y luego tenemos lo que es el albedo o la radiación reflejada, que es la radiación que, producto del rebote de la luz solar, rebota e incide sobre el objeto. Este albedo depende de la superficie en la que rebote. No es lo mismo en una selva que en la Antártida, donde hay nieve, ¿no? Donde es totalmente blanco, hay muchísimo más albedo. Y el ángulo con la que inciden los paneles solares va a ser variable en función del lugar donde está ubicado el lugar donde vamos a emplazar los paneles o los colectores o lo que fuese, y también del horario del día. En este caso vemos solamente lo que es la variación a lo largo del año, por ejemplo, por la inclinación del eje terrestre. Acá este phi sería la latitud donde está ubicado el emplazamiento. Este delta sería la variación debido a la inclinación de la Tierra. La Tierra está inclinada a 23,45 grados. Entonces acá donde estamos nosotros en Buenos Aires nunca se llega al cenit, porque aún en la posición, digamos, de verano total, sería 34 grados menos 23,45 grados. Bueno, no se llega nunca, de ahí a unos 7 grados. No se llega nunca al cenit. Entonces, y en el verano y en el invierno tendríamos los 34 grados que tenemos, más los 23,45 grados, estaría en un ángulo de más de 60 grados. Entonces, esta es la variación con la que van a incidir a lo largo de los años, justo en el momento del mediodía. Después vamos a tener también la variación con respecto al horario, ¿no? Obviamente va a haber un horario en el cual va a salir el sol y va a estar totalmente casi horizontal, va a llegar a su punto de máxima altitud y luego va a empezar a bajar el sol. Con lo cual, el sol, el recurso solar, en general todos los recursos de fuentes renovables son estocásticos en cierta medida, porque también puede estar nublado y no sabemos qué día va a estar nublado, y son variables en el tiempo y normalmente nunca van a coincidir con la necesidad del consumo, que normalmente uno no es que va a consumir cuando está el recurso, sino que va a tener que consumir cuando lo necesita. Bueno, estos son algunos de los gráficos que podemos encontrar de distintas maneras. Esto es lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Este es en el verano, como este sería el momento en el que sale el sol, que tenemos ángulo cero, y acá tenemos cómo se va elevando el sol hasta que llega en el punto del 21 de diciembre a la máxima altitud, que serían unos 80 grados, y luego este sería el ángulo de azimut y este el ángulo de elevación. Esto es en el invierno, fíjense que llega a los 32 grados más o menos, obviamente se va corriendo el lugar donde sale el sol. Esto es lo mismo, pero visto desde arriba, digamos, ¿no? Como empieza, cuando estamos en el verano, acá sale mucho más, digamos, para el lado esto sería el norte, este sería el sur, entonces empieza a salir un poco del sureste y se oculta por el
sería por el noroeste, ¿no? No, sur-oeste. Bueno, y acá tenemos lo que es la radiación global, la radiación difusa y la sumatoria de todas las, a nivel anual, en cada mes, cuánto tenemos. Fíjense la variabilidad que hay del recurso en lo que es en junio y lo que es en diciembre. Es bastante lógico, ¿no? Uno en invierno tiene frío y en verano tiene calor y lo que produce todos estos cambios es la radiación solar, pero la magnitud es, digamos que si tenemos acá 67 y acá tenemos 120, tenemos unas casi 4 veces de diferencia o 3 veces y pico. Y acá tenemos en energía. Esto es en un sistema solar fotovoltaico específico, por ejemplo, lo que vamos a generar en el mes de enero, en el mes de febrero, en el mes de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Entonces, fíjense que nosotros vamos a generar menos de 2.000 en invierno y en el orden de 5.000 en el verano. También en el verano tenemos el problema de que la temperatura hace que se genere menor cantidad de energía con los paneles, porque eso hace levantar temperatura. Después nos vamos a ver un poco con los gráficos de los paneles. Pero bueno, todo este lío, digamos, de variabilidad de recursos, acá no metimos todavía todo lo que es la climatología, pero la climatología juega un papel importantísimo en todo lo que es el recurso solar y la capacidad de generación. Podemos tener un lugar como Ecuador, que está justo en el Ecuador, pero tiene mucha nubosidad, muchas tormentas, es un clima muy tropical y puede terminar generando menor cantidad de energía solar al año que un lugar como Mendoza, que está mucho más al sur, pero es totalmente diáfano. O sea, no llueve nunca y está todo el tiempo el cielo despejado. Encima tenemos clima que es bastante frío, lo cual es bueno para todo lo que es la generación fotovoltaica porque los paneles rinden más. Con lo cual, no siempre la ubicación es lo más primordial. De hecho, las mejores zonas para generación fotovoltaica son una de las mejores zonas es todo lo que es Jujuy, Salta, San Juan, porque tiene un clima muy árido, no llueve nunca, entonces al año se genera muchísima más electricidad que otros lugares como puede ser Brasil, donde el clima es más tropical. Bueno, toda esa información, toda esa cantidad de variabilidad en cuanto al recurso por la climatología, por el tema de las estaciones, del día, de la noche, se puede resumir si uno hiciera la integral de la energía solar. O sea, nosotros vamos a tener un recurso que es totalmente variable, que es la energía solar, que se utiliza la unidad de medida que es kilowatt por metro cuadrado, que es la radiación solar por metro cuadrado. Va a ser digamos, como una campana de Gauss. O sea, cuando arranca el sol, arranca muy suave, después va aumentando, va aumentando, va aumentando, y en el momento cerca de la 1 de la tarde, depende dónde esté, en qué época del año, pero digamos en el cerca del mediodía, tenemos la máxima radiación solar posible, que está en el orden de los 1.000 watts por metro cuadrado, que es con lo cual se prueban todos los módulos solares. O sea, todos los módulos solares están indicada su potencia en función de la máxima radiación que puede incidir sobre un panel solar. Hay algunos casos particulares que puede haber algunos momentos del año donde se pueda superar esos 1.000 watts por metro cuadrado, pero en términos generales es la máxima radiación que va a recibir un panel. Por lo cual, un panel, si es de 280 watts, pongámosle una potencia, nunca va a rendir, nunca va a dar 280 watts. Puede ser que 1 hora al año o 10 horas al año esté cerca de los 280 watts, pero si es de 280 watts, esos 280 watts los da en condiciones ideales. Después vamos a ver una hoja de datos, pero resulta muy práctico hacer la integral de la función de la radiación solar para obtener un parámetro que es las horas sol pico. Estas horas sol pico no es nada más ni nada menos que cuántas horas de sol a 1.000 watts tendría que tener para equivaler a toda la radiación que tuve durante el día.
no importa, salió el sol a las 6 de la mañana, se ocultó a las 6 de la tarde, pero a mí me equivalió a 6 horas de sol. Bueno, eso es lo que se conoce como hora sol pico, que no es ni nada más ni nada menos que la integral de esta curva, y resume todo, puede ser los días nublados, los días, yo cuando hablo de hora sol pico anuales, promedio, que para el caso de Argentina está en el orden de acá de Buenos Aires, está en el orden de 4,5. Resumo todo esto, resumo toda la variación del día y de la mañana hasta la tarde, resumo lo que es la nubosidad, un montón de efectos y los hago simple para poder calcular por la performance que me dan los paneles solares. Bueno, hasta acá alguna pregunta. Vamos a hacer una pequeña pausa, que acá terminaría un poquito con lo que es el recurso. Vamos a ver. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta por acá, puede hacerla. Activa el micrófono. Bueno, seguimos un poquito con la presentación. Bueno, ¿qué tipo de energías, qué tecnologías hay para aprovechar? La verdad que hay un montón de tecnologías. No es el fin de esta charla, pero tampoco quería dejar de exponerlas. Pero básicamente algunas pasan por lo que es aprovechar directamente el sol para hacer un calentamiento, que lo mencioné anteriormente, como puede ser el caso de los colectores solares, que son esto que está acá. En este caso tienen colectores solares, estos tienen doble tubo de vidrio, es como un termolumilagro, y adentro circula el agua, en algunos casos, en otros tienen una especie de caño de cobre con glicol adentro, eso se llama heat pipe. En este caso no tiene el tanque, porque el tanque está en otro lado. En este otro caso tenemos un boiler, es el mismo colector, pero va a un intercambiador de calor, donde el fluido que circula por los colectores solares no se mezcla con el agua, digamos, sanitaria. O sea, es un circuito cerrado para no intercambiar. Este es una cocina que básicamente es una especie de paraboloide de espejos, que lo que hace es concentrar todo en un único punto focal para poder cocinar sin ningún tipo de artefacto. Esto es una torre de generación de energía eléctrica por solar concentrada. No utiliza energía fotovoltaica, sino lo que utiliza es concentrar como un montón de espejos, se llaman helióstatos. Estos helióstatos se mueven en dos ejes y concentran en un único punto focal todos los haces de luz para generar una temperatura muy alta y derretir sales fundidas. La gran ventaja que tiene esto es que cuando pasa una nube, no hay problema, se baja bajaría la generación, pero como esto tiene toda una inercia térmica y estas sales fundidas se guardan en unos termos, se puede generar hasta las 24 horas del día, no hay problema, puede evitarse el problema de la variabilidad. Obviamente va a generar más en verano que en invierno, pero no tiene la variabilidad de que pasa una nube y cae la producción muchísimo. Estos son otros sistemas también para aprovechamiento térmico, que después se hace con un intercambiador de calor y se termina generando en la mayoría de los casos vapor. Pero básicamente es una parábola que lo que hace, tiene un punto focal, en vez de ser un único punto, es una línea, calienta un fluido, que esto también está como un tubo de doble vidrio al vacío, hay un fluido que va pasando por el medio, ese fluido se calienta y bueno, luego se hace una transferencia. Este también parecido, tiene como una especie de paraboloide con un punto focal. Hay algunos tipos de celda que son, en un principio, como las celdas eran muy caras, muchos pensaban que lo que se podía hacer era poner una única celda o una celda muy costosa con una tecnología muy avanzada y meterle, en vez de un único sol, por decir una manera, concentrar la cantidad de soles en un único punto más veces. Eso también se hicieron muchas pruebas y hay muchas cosas hechas, pero no, la verdad que hoy por hoy no tiene tanto sentido.
Bueno, y yendo más a lo que es la charla nuestra, ¿qué es la energía solar fotovoltaica? Básicamente consiste en aprovechar la energía del sol para producir electricidad. Y esto utiliza el efecto fotovoltaico, que fue lo que descubrió Einstein, que es que directamente los materiales semiconductores pueden generar energía eléctrica. Yo no me voy a meter en toda esta parte porque si no tardaríamos un montón, pero básicamente se descubrió hace un montón de tiempo que la incidencia de los fotones sobre los elementos semiconductores de cierto tipo pueden generar un efecto fotovoltaico que hace circular una corriente. Tiene mucho que ver la superficie en cuanto a la cantidad de corriente que se puede generar, o sea, la cantidad de corriente que se puede generar es directamente proporcional a la superficie, y la tensión es directamente una relación del material que se está utilizando. Si es germanio, si es silicio, tiene una cierta tensión, y para poder generar más tensión hay que poner más celdas en serie. Este es un problema que vamos a ver después, que para poder levantar una tensión considerable hay que ir poniendo muchas celdas en serie. Esto es lo que pueden ver en este caso. Tenemos una casa con celdas fotovoltaicas, que son las mismas celdas que se utilizan en un campo que puede tener 100 megavatios, por ejemplo, o más todavía, de generación fotovoltaica. En este caso es una granja solar en Canadá. Y estos son paneles solares fotovoltaicos en una vivienda. Pero es exactamente el mismo panel. Esa es una gran ventaja que tiene la solar fotovoltaica respecto de otras tecnologías, que lo que hace es conseguir una economía de escala monstruosa, porque se logró estandarizar, o está bastante estandarizado, dos tipos de celdas fotovoltaicas. Las celdas, o dos tipos de paneles fotovoltaicos. Sí. Se puede, vamos a ver si pueden silenciar los micrófonos. Hay dos tipos de paneles fotovoltaicos, los de 60 celdas y los de 72 celdas. O sea que aún en una granja enorme, si se necesita una potencia muy grande, se van poniendo muchos paneles en varias series y paralelos. Pero no usan otro tipo de tecnología, básicamente siempre la misma. Vamos a ver cuáles son los componentes principales de un sistema solar fotovoltaico. Los componentes principales son los paneles, propiamente dicho. Como dije anteriormente, pueden ser de silicio policristalino, generalmente, ¿no? Silicio policristalino o monocristalino de 60 celdas o de 72 celdas. El inversor, que es una también de las partes más importantes, que puede ser on-grid, off-grid, híbrido, on-grid con backup. Y bueno, hay muchas funcionalidades que van incorporadas dentro del inversor que antes estaban por separado, como por ejemplo el cargador de baterías, que está incorporado normalmente dentro del inversor. Hay inversores que no lo tienen, pero generalmente se está tendiendo a que el mismo equipo ya traiga todas las características que no sean las otras, ¿no? Las estructuras, depende de dónde vaya implantado el sistema fotovoltaico, vamos a necesitar estructuras para poder colocar los paneles, estructuras para el piso, inclinadas para techo, para poder captar el ángulo con el que incide el sol. Normalmente se estila tener una inclinación de igual a la latitud donde está ubicado el sistema solar, para poder tener un promedio anual mayor. Bueno, es un tema también que es bastante amplio. Obviamente una instalación que es off-grid, o sea que no está conectada a la red. Una instalación on-grid es una instalación que está conectada a la red, que tiene la red, digamos, acá en esta zona de norte, de sur. En cambio, una off-grid es una instalación que no tiene acceso a la red o, en principio, desea no utilizarla, digamos, ¿no? Hay distintas opciones. Yo he instalado varios sistemas off-grid por ahí en country, que lo que utilizan es, por si se corta la luz, tienen un sistema de backup. Pero
el sistema off-grid es un sistema aislado de la red. O sea, como que la red no la ve, salvo para cargar, por ejemplo, eventualmente las baterías si no tenemos suficiente radiación o consumimos demasiado. Bueno, tenemos las estructuras que decía inclinadas, las coplanares, bueno, también puede ser en acero, acero inoxidable, aluminio. Las baterías, si es off-grid, o sea, si no está vinculado a la red, o si es híbrido o on-grid con backup. Ahora vamos a explicar un poco qué es cada uno de estos. Los cables, los terminales, los conectores, las protecciones y el BOS, que es el Balance of System, o sea, todo el resto, lo que no está incluido dentro de estos ítems que son los principales. Bueno, vamos a ver, ¿alguno tiene alguna consulta, alguna duda? ¿Quiere hacer alguna aclaración? ¿Interesa ver algo? A mí no me quedó claro que son los BOS. ¿Cómo? No me quedó claro que son los BOS. BOS es Balance of System, o sea, todo el resto de cosas, digamos, tornillos, el gabinete, o sea, todo el resto sería para englobar todas las demás cosas que no son tan principales, digamos, ¿no? Ese sería BOS. Te hago una consulta. Pasando. ¿Cómo? Te hago una consulta. El tema de la conmutación de las que hablabas, la soft grid, o sea, que entiendo que entran en funcionamiento cuando se quedan sin alimentación de la red eléctrica. ¿Tienen algún tipo de switcheo automático? ¿Eso es estándar o se pone si se puede o hay una legislación sobre eso? Después, ahora cuando hablemos de los inversores off-grid, explico un par de cosas, te voy a explicar un par de cositas de esas, pero en general el equipo hace todo solo, hoy por hoy. El operador no hace nada, digamos, y lo único es que hay algunas programaciones, algunos modos de seteo para setearlo, pero en general hay tres modos de funcionamiento en un sistema off-grid. Uno es alimenta directamente las cargas con la red y cuando se corta la luz es como si fuese un UPS, automáticamente abastece las cargas y tal cual como un UPS. Si vos se te corta la luz y ni te enterás que se cortó la luz. Con la ventaja de aparte, una vez que están llenas las baterías, te alimenta con los paneles solares todas las cargas que tengas conectadas a esos circuitos. Lo que pasa es que normalmente no te conviene tener un sistema off-grid que te alimente toda una casa si vos tenés la red. Salvo que normalmente lo que se hace es poner algunas cargas, por ejemplo la heladera, un par de luces y el Wi-Fi. Entonces se te corta la luz y tenés un backup sobre esas cargas y encima lo que haces es ahorrar energía eléctrica cuando vos ya tenés las baterías cargadas. Ese sería el uso más normal acá en ciudad y después una vivienda que no tiene, digamos, electricidad. Ese sería los usos de un sistema off-grid. ¿Seguimos con algo o alguna pregunta más? Bueno, seguimos. Bueno, dentro de los tipos de paneles, yo ya un poco me había adelantado, pero tenemos varios tipos de paneles, que son, por ejemplo, los paneles policristalinos, los monocristalinos, las películas delgada, los multijuntura y otro tipo de celdas varias que hay un montón de variedades, como celdas orgánicas. Son para usos más específicos. La industria mundial, la tendencia mundial es a usar únicamente los dos tipos primeros que yo remarqué ahí, que son los policristalinos y los monocristalinos. Los policristalinos, como su nombre lo indica, están formados por muchos cristales de silicio. Su proceso de fabricación es más económico en cierta medida y tienen menores, digamos, merma menos su eficiencia con la temperatura. Y
requieren algo menos o menos energía para generarse el panel fotovoltaico. Los monocristalinos tienen una eficiencia un poco mejor, en principio, pero normalmente decae más con la temperatura su eficiencia. Antiguamente había mucha diferencia en eficiencia entre un monocristalino y un policristalino. Hoy están bastante parejos, pero igualmente la eficiencia, salvo por un tema de espacio, no es importante. O sea, porque lo que a uno le importa en realidad es el costo del panel solar, porque normalmente el costo de lo que te venden no es el panel y bueno, entonces un panel es más eficiente o menos eficiente, es muy importante. Lo que a vos te venden es los watts de los paneles. Entonces comprar un panel que tiene 400 watts a, digamos, 0,45 centavos, o comprar otro que tiene a 0,45 centavos el watt pico, y otro que tiene, en vez de 20% de rendimiento, tiene 18% de rendimiento, pero a 0,35 centavos el watt pico, bueno, no importa, te va a ocupar un poquito más de superficie, pero normalmente el techo de una casa no es una limitante. Entonces, un uso, algo donde necesito poner por ahí monocristalinos, es donde tengo poco espacio en el techo. Normalmente el precio está muy similar, ¿no? El precio es incluso te diría que igual hoy por hoy. Antes era unos centavos más caro el monocristalino, hoy están casi igual. Pero bueno, normalmente uno estila a poner monocristalinos por una cuestión de que tienen un poquito de eficiencia mayor, tampoco es la gran cosa, donde tenemos problemas con el espacio. Entonces, donde tengo problemas con el espacio, como meto 2 paneles menos y voy a tener la misma potencia total, entonces es una opción. Los de película delgada, hace unos años, que son estos que están acá, que son flexibles, que básicamente es como una especie, digamos, como una pintura puesta sobre una superficie, es un elemento, digamos, que puede ser flexible, como un plástico. En cambio, los otros están hechos con unos métodos mucho más complejos, sobre todo el monocristalino es bastante complejo, el policristalino también es bastante complejo. Entonces, la idea era que iban a ser mucho más económicos, pero tienen el problema que los que mejor anduvieron fueron los de teluro de cadmio. El cadmio es un elemento que es bastante tóxico y su deposición final es muy compleja, con lo cual, y tampoco se lograron costes tan bajos como para poder que esto inunde el mercado. Tienen menos garantía de menos años. Los paneles fotovoltaicos normalmente tienen una garantía de 25 años. O sea, los 25 años no es que se muere el panel, sino que en términos generales tenemos el 80% de la energía, el panel produce el 80% de la energía que producía cuando estaba nuevo. O sea, eso es lo que garantiza el fabricante normalmente. O sea que el panel puede durar, no se sabe cuánto, digamos, puede durar, pero capaz que puede durar 30 años tranquilamente. Y la tendencia mundial, como les decía anteriormente, es a usar policristalinos y monocristalinos de 60 y de 72 celdas. Normalmente en los grandes proyectos se utilizan 72 celdas porque se ahorra bastante en estructura, y en uso más pequeño se utiliza 60 celdas por una cuestión de que es más fácil subirlo al techo. Para que una persona sola lo pueda mover, uno de 60 celdas lo maneja bien una persona, en cambio uno de 72 celdas lo tienen que llevar entre 2 personas. Esa es la gran diferencia. Y esto es para que vean un poco la cantidad de tipos de celdas distintas que hay y cómo va el proceso de investigación. Fíjense que esto es desde el 75 hasta el 2020, y fíjense que no para de crecer. O sea, la eficiencia que se va encontrando en los paneles, y año a año se va superando y van saliendo nuevas cosas. Entonces, esto es algo que tiene la energía solar fotovoltaica, que los precios van a la baja todo el tiempo y la eficiencia va al alza todo el tiempo. Entonces, ya en California el 25% de la población se desconectó, en Australia el 25% de la población se desconectó de la red, en California hace unos años que viene creciendo
impresionante, y en la mayoría, en Alemania también está muy fuerte todo lo que es fotovoltaica, aún con un recurso muy malo. Pero bueno, hay muchas cosas que van en juego, no solo es el recurso, sino una cosa muy, muy importante es el poder de financiamiento que uno tiene en un país y en otro, y obviamente el costo de la electricidad. Entonces, si yo tengo una electricidad que es cara, un recurso que es alto, y tengo poder de financiamiento, digamos, de financiarme en el tiempo, como es en el caso de Australia, por ejemplo, que tiene una energía cara, mucho recurso solar y tienen tasas de crédito muy bajas, la gente le es más económico sacar a crédito un sistema solar fotovoltaico, instalarlo, y al cabo del tiempo van a tener amortizada su inversión y les va a quedar todo el sistema para toda la vida. Acá pueden ver todas las tecnologías, cómo van evolucionando. Fíjense, estas son de triple juntura, de 6 junturas para uso aeroespacial, ¿no? Básicamente son cosas que son de laboratorio. Esto es a nivel de celda nada más, ¿no? O sea, después esto hay que llevarlo al panel, que obviamente se pierde porque están todas las delgas que colectan la electricidad, están las uniones, hay un montón de cuestiones que de la celda al panel se pierde eficiencia. Pero igual la eficiencia esta es altísima. Se logra aprovechar un porcentaje muy, muy alto de la energía que le incide. Bueno, esto para mostrarle algunos datasheets, algunas cosas que son importantes. Este es un datasheet de una placa solar fotovoltaica policristalina de 60 celdas. Y algunas cosas que son importantes cuando vean una hoja de datos es la potencia nominal, obviamente, pero eso ya está intrínseco en el número. Otra cosa que es importante es la tensión de circuito abierto. Esto la tienen que tener en cuenta acá, la tensión de circuito abierto, porque puede ser una limitante con el inversor que elijan. El inversor que ustedes elijan tiene que soportar la tensión de circuito abierto de todos sus paneles, porque si no se puede quemar. Y la corriente máxima que circula por el panel fotovoltaico en cortocircuito. Fíjense que el panel no es que da una tensión y una corriente constante, sino que es como una curva parecida a la curva de un diodo, porque básicamente es un diodo polarizado en inversa. Y la potencia que es capaz de generar es directamente, digamos, es proporcional a la radiación solar que tiene. Acá tenemos la curva de la radiación con 200 watts por metro cuadrado, con 400 watts por metro cuadrado, con 600 watts por metro cuadrado, con 800 watts por metro cuadrado y con 1000. Fíjense que obviamente en cortocircuito yo voy a tener la máxima corriente, pero 0 voltaje, entonces tengo potencia 0. Y con circuito abierto, obviamente voy a tener la tensión máxima, pero tengo corriente 0. Entonces va a haber un punto, que este se llama punto de máxima potencia o MPP, que acá está puesto, MPP, Maximum Power Point. Ese es el punto de máxima eficiencia. Después van a ver que hay inversores que tienen MPPT, que es un seguidor de este punto, tienen todo un algoritmo que lo que hace es buscar este punto de máxima potencia. ¿Qué hace? Hay distintos algoritmos, yo lo simplifico un poco, pero básicamente lo que hace es correrse un poco, ofrecerle más resistencia al paso de la corriente. Entonces le ofrezco más resistencia, voy a tener una caída una caída en la corriente, un aumento en la tensión. Me voy a ir para este lado de acá. Si el producto de la tensión por la corriente aumenta, me sigo moviendo para ese lado. Si el producto de la tensión por la corriente disminuye, me muevo para el otro lado. Y así lo que van haciendo es buscando el Maximum Power Point Tracking. Esa tecnología no lo tienen todos los inversores, pero ya es bastante común. Inversores de mediano para arriba ya tienen todos MPPTs y algunos tienen más de un MPPT. Lo que sirve es tener más de un MPPT, cuando veamos ahora los inversores, es para poder poner varias cadenas de strings en distintas condiciones. Por ejemplo, de un lado de la casa y del otro lado de la casa. Entonces, de un lado de la casa tengo una radiación que no va pareja con la del otro lado de la casa, entonces ese seguimiento lo va haciendo para un lado de una manera y para el otro lado de otra manera. Y las condiciones a las que se prueba la celda solar
es en condiciones estándar. Fíjense, esto que dice Standard Conditions, es una radiación de 1000 watts con la celda a 25 grados y con una M que habíamos visto anteriormente de 1.5. Esto de la celda a 25 grados es cuasi imposible o imposible. Básicamente es imposible, porque si tenemos 1000 watts por metro cuadrado, nunca vamos a tener la celda a 25 grados. Porque con 1000 watts es el día de mayor sol del mundo, digamos, ¿no? Y nunca vamos a tener la celda a 25 grados, porque la celda trabaja mucho más arriba de la temperatura ambiente, porque está circulando corriente y porque básicamente es negra, es algo negro que está al rayo del sol con el ángulo óptimo, entonces nunca va a tener 25 grados. Normalmente en esa condición puede tener 70 grados. Entonces esa condición de Standard Condition es una condición de laboratorio que nunca vamos a alcanzar. Para tener algo más realista, la mayoría de los datasheets de los paneles tienen algo que es el NOC, que es una radiación de 800 watts por metro cuadrado, una temperatura ambiente, ya es una temperatura del módulo, o sea, yo le estoy mandando 800 watts por metro cuadrado, pero en la temperatura ambiente es de 20 grados, que es más o menos la temperatura estándar de la Tierra, digamos, ¿no? La que se toma como temperatura de atmósfera estándar, y algo de viento, porque el viento va a hacer que baje un poquito la temperatura. Pero bueno, es una condición más, y acá podemos ver que el panel que era de 280, con condición NOC, que es una condición más realista, vamos a tener 209 watts. Fíjense que está la letra P, porque es pico, digamos, ¿no? Es para una condición determinada que va a ser ese pico. Y la tensión va a caer a 29,6 volt y la corriente a 7 amperes. Esta tensión y esta corriente van a ser la que yo voy a utilizar para calcular todas las pérdidas en los conductores. No tiene mucho sentido calcularla con la corriente de cortocircuito o con la corriente o la tensión de circuito abierto. Conviene calcular las pérdidas en los conductores con la tensión y la corriente del punto de mayor de máxima performance con la condición de NOC. Y luego lo que tenemos acá en otra parte es cómo varía las tensiones y la corriente en función de la nominal con la temperatura. Fíjense que si yo levanto la temperatura de la celda, dijimos que en Standard Condition es el 100%. A medida que aumente la temperatura, la tensión del circuito abierto va a caer, la potencia va a caer y la corriente aumenta levemente, muy, muy levemente. Pero este es un tema que hay que tener en cuenta porque cuando hace mucho frío, digamos una condición en Mendoza que hace mucho frío, podemos tener 10 grados bajo cero y esta tensión puede hacer que se queme el inversor, por ejemplo. O que en verano, en pleno verano, con mucho calor, el inversor no arranque porque la tensión estaba muy justa, entonces no llega a arrancar el inversor, porque el inversor tiene una tensión mínima y una tensión máxima. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta para evaluar si en la cadena es suficientemente, la tensión que tenemos en la cadena está bien o no, digamos, puede producir algún daño. Esta es otra datasheet, digamos, de otra tecnología. Este es un monocristalino con PERC, que es una nueva tecnología que hace que las ondas, digamos, incidan de una cierta manera que no tenga tanta refracción y aparte tiene media celda. Con lo cual este panel es uno de los, digamos, más modernos que se puede conseguir acá en Argentina. Y fíjense que ya en un panel solo ya tenemos 410 watts. En un único panel, este panel tiene 2 metros por 1 metro, que es una medida estándar, y el otro panel tiene 1,68 m por 1 metro. Más o menos, milímetro más, milímetro menos. Pero fíjense que acá tenemos, por ejemplo, 10,6 amperes de cortocircuito, y esto puede llegar a ser algún problema porque algunas protecciones están pensadas para máximo 10 amperes, algunos inverters están preparados para 10 amperes. Tenemos una ventaja acá que tenemos mucha más tensión. Si tenemos, por ejemplo, capaz que tenemos algún inverter que tiene
digamos, no sé, 110 volt máximo y para que arranque necesitamos mínimo, no sé, 60 volt. Podemos poner 2 paneles de estos y ya tenemos solucionado. En cambio, en el otro puede ser que no sea el caso. Entonces, a veces conviene jugar con las tensiones, con qué cantidad de paneles ponemos y qué tipo de paneles ponemos para que las tensiones estén dentro de los rangos que son necesarias para ese tipo de inversor. Eso es muy importante. Bueno, ahora voy a empezar con lo que son los inversores. Básicamente, inversores, vamos a tener obviamente los inversores monofásicos e inversores trifásicos. Eso va a depender del tipo de instalación que tengamos que hacer nosotros. Obviamente los monofásicos son para instalaciones domiciliarias o donde haya sistemas monofásicos, y trifásicos para donde haya trifásica. No puedo poner un inversor monofásico en una red trifásica porque voy a aportar a una única fase y voy a desbalancear el sistema, con lo cual no es recomendable, aunque se podría hacer, pero no es recomendable. Y después lo podemos agrupar en 3 categorías, básicamente. Sistemas on-grid, o sea, sistemas que están conectados a la red. Sistemas on-grid, que son sistemas que están conectados a la red. Estos sistemas no tienen ningún tipo de backup y cuando la red se corta el sistema. Y es más, es sí o sí indispensable que cuando se corta la energía eléctrica, el inversor automáticamente, en cuestión de milisegundos, se tiene que desconectar de la red. Esto se llama funcionamiento en isla y los inversores tienen que estar garantizados para que no puedan trabajar en isla. ¿Por qué? Porque puede pasar que si la compañía eléctrica bajó la térmica, por decirlo de una manera, para hacer un mantenimiento y el inversor está inyectando a la red, puede haber riesgo eléctrico. Entonces esto sí o sí es indispensable. Y estos inversores no generan una red propia. Lo que hacen es aportar a la red. O sea, si yo utilizo en mi hogar 100 watts y mi inversor está generando 20, tomo esos 20 del inversor, los otros 80 los tomo de la red y yo me ahorré de comprarle a la compañía eléctrica 20. Si yo estoy consumiendo 10 y el inversor está dando 20, esos 10 de más se inyectan a la red. Entonces, digamos, después vamos a ver la legislación, lo que me permite es no tener un sistema de almacenamiento, que es de todas las cosas que vamos a ver acá, es la parte más costosa, básicamente porque tiene, primero que es caro y después que tiene una vida útil mucho menor que todo el resto de los componentes. El panel, hablamos recién de que tiene una vida útil garantizada de 25 años y los inversores normalmente tienen una vida útil del orden de los 25 años también y 30 años también, o sea que el sistema podría durar, un sistema on-grid podría durar 30 años también tranquilamente. En cambio, un sistema, las baterías suelen durar entre 5 o 7 años, digamos, no más que eso. Ahí ahora se está evolucionando muchísimo todo lo que es la batería de litio y ya hay baterías de litio comerciales relativamente accesibles. En Estados Unidos están las baterías de Tesla y acá, bueno, están empezando también algunas compañías a traer baterías de litio, son bastante más costosas, pero tienen una vida útil mucho más larga y tienen una profundidad de descarga mucho más grande. Después vamos a hablar un poco acerca de esta parte de profundidad de descarga. Pero básicamente un sistema on-grid, para que quede claro, no tiene ningún backup. Cuando se corta la luz, se corta el sistema. Y lo único que me hace es reducirme la cantidad de kilowatts hora que yo tomo de la red. Y hay on-grid con almacenamiento y on-grid sin almacenamiento. Y vos me dirás, y Ramiro, ¿qué me dijiste si recién me decías que no va con baterías esto? No, el tema es que en Europa hay tarifas diferenciadas. Acá en Argentina, por lo menos a nivel domiciliario, no. A nivel industrial, sí. Pero aún a nivel industrial acá no hay mucha diferencia. Pero en realidad el costo de la generación es un mercado muy competitivo donde cada generador va declarando cuánto es su costo
y va entrando según la cantidad el costo que tiene, y si no hay ningún otro más barato, entra el más caro, entra el más caro. Entonces, en los horarios de pico, el valor que está pagando la compañía eléctrica por la energía en el mercado mayorista es mucho más alto que en las partes de valle. Entonces, esto hace que eso se vea reflejado en la tarifa eléctrica. Entonces, en algunos lugares resulta conveniente tener un sistema on-grid con almacenamiento para llenar esa batería en el momento donde tenemos la energía barata, y en el momento donde tenemos la energía cara, tomo de esa batería. Eso mismo durante el día, no es que se corte la luz ni nada, y si se corta la luz, el sistema on-grid con almacenamiento se tiene que desconectar automáticamente. No puede quedar conectado, no puede hacer el funcionamiento en isla. Pero lo que hace es venderle menos a la compañía eléctrica. ¿Por qué? Porque, después vamos a ver en la legislación, pero lo que yo le vendo a la compañía eléctrica no me lo pagan lo mismo que lo que yo compro. Entonces siempre me conviene inyectar lo mínimo posible a la red y ser lo más autosuficiente posible, pero pagando la menor cantidad de batería posible. Y tener la red hace que vos puedas tener una batería muy, muy, muy chiquita, digamos, para alimentar 2 o 3 horas. Esa es la función normalmente de esos sistemas on-grid con almacenamiento. Que ya hay algunos que están trayendo estos acá a Argentina. Para mí todavía no tiene ningún sentido adquirir eso por el costo, obviamente. Es un chiche, pero no tiene sentido económico. Después tenemos los inversores off o los sistemas off-grid. Los sistemas off-grid nunca van a inyectar energía a la red. Un sistema off-grid es un sistema aislado, puede tener conexión de la red. Lo que va a permitir tener conexión de la red es que aun cuando esté nublado y no haya sol, o se me acabaron las baterías, puedo cargar las baterías con la red, o puedo alimentar la carga con la red, pero nunca le voy a vender a la compañía eléctrica. Con lo cual, el sistema off-grid no necesita ser habilitado. El sistema on-grid o conectado a la red, necesito hacer un trámite de medidor bidireccional para poder habilitar el sistema, y vamos a ver los requerimientos, pero básicamente tiene que estar hecho por un electricista matriculado, tiene que estar hecho con elementos homologados, tiene que cumplimentar un montón de cuestiones de seguridad. En cambio, el sistema off-grid es como, digamos, por decirlo de una manera, un electrodoméstico. O sea, yo lo instalo dentro de mi casa y no perturbo a la red para nada. O sea, no hay ninguna perturbación de lo que yo estoy instalando con la red. Con lo cual, digamos, no tengo que andar pidiendo permiso. Lo que va a hacer un sistema off-grid es tener una red aislada. Entonces, si se corta la luz, esto es como un OPS. Se corta la luz y automáticamente el sistema off-grid alimenta las cargas. Tienen normalmente los inversores off-grid, tienen para conectarle un grupo electrógeno o la red. Tiene también para conectarle las baterías, para conectarle las cargas y para conectarle los paneles solares. O sea, todo eso mismo está incorporado normalmente, ya hoy por hoy, en los sistemas off-grid ya más modernos. Antes estaban por separado, propiamente dicho, el inversor, el cargador de baterías, el cargador para los paneles, el cargador de grupo electrógeno. Ahora está todo integrado. ¿Y el sistema híbrido qué es? Bueno, el sistema híbrido es un sistema on-grid con backup. O sea, si se corta la luz, es un sistema on-grid. Si tengo excedentes, se los puedo vender a la red. Pero a la vez puedo tener las baterías para hacer un backup. O sea, si se me corta la luz, poder tener energía. Y para achatar el pico de demanda en los horarios donde mayor consumo tengo. Entonces puedo hacer todas estas funciones de, cuando tengo un excedente, no vendérselo a la red, sino llenar la batería, y a la noche, cuando necesito demandar, consumir de la batería solo una porción para guardarme por si se corta la luz. Es un sistema más complejo, pero que tiene sus beneficios, sobre todo en un mercado donde la energía salga mucha plata, porque estos inversores, por ejemplo, un inversor híbrido puede salir como un off-grid y un on-grid todo junto, y un poquito más caro también. Entonces, en un lugar donde la energía solar fotovoltaica, la energía de la red eléctrica sale muy cara, estas inversiones se amortizan en un tiempo. Acá en Argentina, on-grid, salvo alguna persona que quiera tenerlo por algo en especial, no es una inversión que tenga un periodo de repago aceptable.
ya cuesta amortizar los sistemas fotovoltaicos. Bueno, un híbrido cuesta amortizarlo aún más. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta por acá. Si tienen alguna pregunta, alguna paradita técnica. Hola Rami, soy Solar. Hola. Yo tengo Hola, una Sol. consulta. Si la idea de colocar, por ejemplo, en un domicilio particular, el sistema de paneles solares, ¿cuál sería el método que hay que utilizar si mi idea es, supongamos, ahorrar en lo que utilizo de la red? ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, no lo quiero utilizar como backup. El Quiero sistema que disminuir tiene el el consumo periodo de la red. ¿Se puede? Sí. El sistema que tiene el periodo de repago más rápido, o sea, uno cómo analiza una inversión, todo tipo de inversiones. Normalmente una de las herramientas para analizarla es el payback o el periodo de retorno de inversión, otra puede ser, no sé, la TIR de la inversión, el BAN de la inversión, cuestiones que tienen que ver con analizar una inversión. Si uno analiza simplemente el periodo de retorno de la inversión, el sistema on-grid por lejos es el mejor, el que más rápido vas a amortizar. Solamente convendría poner un sistema off-grid cuando vos, digamos que vos tenés una heladería, por decir una cosa, ¿no? Por ahí en la heladería no sería el caso, pero vos tengas, porque va a ser mucha potencia y te va a terminar saliendo caro, pero cuando vos tengas algo que amerite, amerite hacer una inversión mucho más alta, aun cuando no la vas a recuperar la inversión con la energía que te ahorras. La vas a recuperar porque no se te cortó la luz y te ahorraste como tener un grupo electrógeno. Entonces, en cuanto a lo que es la recuperación o la amortización de la inversión, la mejor inversión siempre va a ser un sistema on-grid. Porque el costo del inversor es mucho más, digamos, no tenés todas las baterías, que son los que se recambian cada 5 o 7 años, y el inversor, digamos, es más económico, tiene menos componentes, entonces básicamente ese sería el mejor sistema para uso domiciliario, y el mundo tiende a hacer sistemas on-grid. O sea, la mayoría el mundo no tiende a hacer un sistema totalmente aislado y decir, bueno, me desconecto de la red, no le pago nada de NOR y listo. No, porque no te conviene. No te conviene, te conviene que tener el backup de la red. De hecho, es un problema que tienen las compañías eléctricas, porque si todo el mundo se desconecta a la red y yo quedara, porque podés llegar a un punto de quedar en cero y vos no pagarle nada a la red. Yo instalo un poco de más y no importa, cuando vendo, lo vendo a 3 pesos y cuando lo compro a 5 pesos, pero instalo un poco de más y quedo casi en cero, ponele. Y ese es un problema para la compañía eléctrica, porque está bien, tu energía te la está vendiendo a tu vecino, pero si todos hacen eso, ¿cómo se financian? Bueno, ese es un tema en el mundo también, aparte que la variabilidad del recurso pasa una nube, por decirlo de una manera, un día de tormenta, la compañía eléctrica tiene que suministrar toda la potencia con los cables, con los transformadores, con toda la generación, prender todo lo que tenga que prender, y después pasó la tormenta y vos le estás vendiendo, le estás vendiendo, le estás vendiendo. Entonces, bueno, esas fluctuaciones provocan muchas perturbaciones a la red y desde el punto de vista de la compañía eléctrica no les gusta esto. No les convence del todo. ¿Algún otro? Buenísimo, muchas gracias. No, porque... Ramiro, buenas tardes. Te quería hacer una consulta. Por ejemplo, los ingenieros para hacer estas instalaciones, ingenieros eléctricos, electrónicos, para hacer estas instalaciones on-grid, ¿lo pueden hacer? ¿Está dentro de sus incumbencias, de esa idea? ¿O sí necesitas de un electricista matriculado o alguna persona capacitada en ese área? Bueno, para lo que es la parte eléctrica, sigue tal cual las especificaciones que tiene cualquier actividad eléctrica. Hay 3 categorías para lo que es la actividad eléctrica. Una es el idóneo. El idóneo tiene que estar matriculado, y tiene una capacidad en sistemas monofásicos y trifásicos de baja tensión hasta 10 kilowatts. Tenés que, si no sos técnico ni nada, tenés que hacer un curso en la Asociación de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, donde te quieras matricular para ser idóneo en electricidad, y te dan hasta 10 kilowatts. Después de 10 kilowatts hasta 2 megavatios, puede ser técnico eléctrico o técnico electromecánico.
y ahí te dan hasta 2 megavatios en 13.200 volts, y después para arriba de eso tenés que ser ingeniero eléctrico. El electrónico no tiene incumbencia sobre las actividades reservadas de los eléctricos o los electromecánicos, o sea que por más que seas ingeniero electrónico, no tenés incumbencias en la parte eléctrica. Sí tenés incumbencias en otras áreas que bueno, es un tema. Los electrónicos no tienen incumbencia o no tienen actividades reservadas en el área eléctrica. Sí los eléctricos y electromecánicos. Perfecto, clarísimo. Excelente. Muchísimas gracias. No, ¿por qué? Bueno, seguimos con la presentación. Bueno, ¿qué es un inversor? Básicamente la tarea principal de un inversor es transformar la corriente continua en corriente alterna de valor y frecuencia de tensión, de valor de tensión y frecuencia constante. Típicamente acá en Argentina, en una red monofásica, es 220 volts y 50 ciclos. Y existen dos tipos de inversores, lo que son de senoidal pura, se llaman, que tienen modulación por ancho de pulso, PWM, un algoritmo mucho más sofisticado, o los que le llaman cuasi senoidal o senoidal simulada, que básicamente lo que hacen es, tienen una especie de cuadrada modificada que dispara 120 grados nada más. Esto tiene algunas limitaciones, por ejemplo, sobre todo en máquinas, en motores de inducción, porque produce más sobrecalentamiento que el normal. ¿Por qué? Porque básicamente tiene una distorsión armónica muy grande. El THD es una medida de la distorsión armónica. Acá se ve muy burdo, pero primero que tiene filtros a la salida y después que la misma carga lo rectifica, esto le saca todo esto que se ve. Y queda una senoidal pura. El THD de un inversor moderno está en el orden del 3%, lo cual es bajísimo. Es más bajo que a veces que la red. Así que la calidad en cuanto a niveles de tensión, frecuencia, THD de un inversor moderno de una calidad aceptable, es muy bajo y es muy buena la calidad de la red. Pero en los inversores más baratos y económicos tienen este tipo de forma de onda, que es más barata toda la electrónica. Como digo, esto se está tendiendo a usar en inversores muy chicos, por ejemplo, los que van en las casas rodantes y en casas y en viviendas, o los inversores chinos más baratos, de la serie más barata. Hoy por hoy ya los inversores medianos para arriba ya vienen con PWM y lo que le llaman senoidal pura, digamos, que tiene un THD muy bajo. Y otra característica que tienen importante los inversores, que hay que prestarle atención, es si tiene o no tiene incorporado el MPPT. Esto que hablamos anteriormente, que la tensión y la corriente varían, y por ejemplo puede pasar que hay más temperatura, hay menos temperatura, hay más radiación, menos radiación. Entonces, que el sistema vaya buscando con un algoritmo cuál es la impedancia que le tiene que ofrecer al sistema fotovoltaico para obtener la máxima potencia posible, es fundamental. No todos los inversores lo tienen, casi todos los inversores on-grid lo tienen, y los inversores off-grid de un tamaño más o menos para arriba y de una calidad más o menos para arriba los tienen casi todos, pero hay que ver bien qué nivel de tensiones admiten, cuántos MPPTs tienen, porque eso también es importante a la hora de después ver qué paneles vamos a poner, cuántos paneles admite el inversor, si hay que ponerlos en serie, hay que ponerlos en paralelo, cuántos paralelos hay que armar. Y la mayoría de los inversores off-grid, aparte, incorporan todo lo que es la parte de la carga de baterías con la red y la carga de baterías con los paneles solares. Antiguamente el inversor era propiamente dicho, lo único era lo que armaba la red. Digamos, ¿no? En un variador de frecuencia hay un sistema que es un rectificador que lleva una tensión constante en un bus de corriente continua, y después tenemos un inversor para transformar en una tensión variable y una frecuencia variable. En este caso, antiguamente estaba solamente esa parte del inversor, se compraba por un lado, que generaba lo que sería la tensión de la red, y por otro lado se tenía que comprar el cargador de batería, por otro lado se compraba el rectificador
el MPPT por otro lado, eran como varios equipos. Hoy por hoy está todo integrado dentro de un único equipo y la mayoría tiene en el mismo inversor off-grid, tiene lo que es el cargador de baterías para lo que es la fuente auxiliar o el grupo electrógeno o la red. Tiene incorporado también el MPPT para lo que es la parte de los paneles solares y tiene incorporado el inversor para salir con la tensión alterna hacia las cargas. Estos son algunos inversores, digamos, que puse acá de ejemplo. La variedad es muy, muy grande. No es como los paneles que uno los ve y son todos iguales. No importa la marca, es como, son todos iguales, pues no, es casi un commodity el panel solar. Uno lo único que tiene que ver casi en un panel solar es casi el precio, es lo único que hay que ver, y después cuando uno hace un parque muy, muy grande es importante la marca también, porque, bueno, como todo, ¿no? Hay chino malo, hay chino bueno, el 99,9% de los paneles solares son todos chinos, son los líderes número 1, hacen los mejores paneles, también hacen algunos que son muy malos, pero... como les digo, en 60 celdas y en 72 celdas el mercado es muy competitivo y las mejores marcas del mundo tienen los mejores precios. Entonces, las marcas más malas quedaron solamente para hacer lo que no hacen las marcas líderes, digamos, ¿no? La misma marca que hace gigawatts por año de paneles solares no se va a dedicar a hacer un panelcito de 3 celdas por 3 celdas para unas, bueno, por ejemplo, esos teléfonos que están en la ruta, porque no les es negocio. Simplemente tiene la línea de producción a full, haciendo paneles de 60 celdas y de 72 celdas. Bueno, por ejemplo, es una marca Fornios, estos son on-grid, estos que están acá arriba son on-grid, este es off-grid, este es off-grid, este es on-grid israelí, este es alemán. En lo que es inversores tenemos... marcas europeas, marcas americanas, marcas, por ejemplo, israelí, SolarEdge es muy presente en el mercado norteamericano. Acá en Argentina, digamos, no tiene tanto. En un momento fueron uno de los primeros que empezaron con los microinversores, que son inversores que van para 1 o 2 paneles nada más y que no van como adentro de la vivienda, van puestos directamente atrás del inversor y van juntando todo en 220 volt. Entonces, digamos, parecía ser como el futuro eso, y bueno, pero finalmente terminaron siendo que no es tan económicamente rentable. Es práctico para el instalador sobre todo, pero no resulta tampoco tan práctico, tan económico. Entonces, no tuvieron tanto auge. Bueno, este es uno de esos all-in-one, que son los inversores, cargador de batería, MPPT, todo junto. Este es uno trifásico, este es uno monofásico de la marca SMA. SMA es líder, digamos, líder mundial en inversores on-grid hogareños, es una de las marcas más reconocidas a nivel mundial, obviamente también es la más cara, o una de las más caras, y tiene varios productos que tienen varios gigas instalados, con una calidad excelente, muy, muy buena calidad y un producto muy pensado. Fíjense que este sistema, que es un sistema on-grid monofásico para una vivienda, no tiene paneles ni nada. Si bien uno le parece menos atractivo, no le pusieron panel, es la mejor marca del mundo, ¿no? No le pusieron panel porque en 30 años lo que más falla es el panel. Digamos. Entonces, lo que hicieron ellos, no le ponen panel y todo se maneja a través del celular o mismo se puede monitorizar en forma remota. Tiene una web donde se pueden ver todos los datos, incluso de una instalación, de varias instalaciones. La mayoría de todos los inversores, diría, tienen aplicaciones para ver la producción. Se pueden instalar sistemas para monitorear incluso las baterías, el uso de toda la vivienda y cosas de ese estilo. Esto es una ficha técnica de un inversor, los que les comentaba anteriormente. Normalmente el inversor se vende por la potencia máxima que puede alcanzar. Esa es una de las características fundamentales que tiene un inversor, que es la potencia máxima que puede entregar. Como les decía anteriormente, la potencia de los paneles es la potencia pico que puede entregar y que nunca va a entregar esa potencia pico. Entonces, la mayoría de los inversores lo que permiten es poder instalar mucho más paneles que la potencia máxima de salida del inversor. ¿Para qué? Para
Bueno, en el momento, en el verano, justo en el momento donde mayor generación tiene, bueno, ahí no voy a poder entregar toda la energía que podría entregar si tuviese un inversor más grande, pero el sistema globalmente me sale mucho más económico y produzco más energía al año, sobredimensionando y poniendo más paneles. Fíjense que este inversor, que es un inversor Sunnyboy 1.5, que es un inversor monofásico, es marca SMA, permite poner en 3 kilowatts de paneles y el inversor entrega solamente 1500 watts, o sea, permite poner el doble, y la mayoría de los on-grid permiten poner en el orden de eso, del doble de paneles que de la capacidad que tiene el inversor. Siempre es recomendable, o sea, lo que habría que ver es cómo varían los precios de los inversores, ¿no? Porque ese piquito que yo podría generar lo voy a perder. Nunca termina dando poner el doble de inversor, te conviene saltar a un inversor un poco más grande, pero siempre da que poner un 20%, un 10%, mínimo un 10%, un 20%, hasta un 30% más de paneles que la potencia máxima del inversor, conviene económicamente, porque me estoy ahorrando en inversor y pongo un poco más de paneles y el recorte que tengo es mínimo. Una cosa importante acá en el datasheet es ver la tensión máxima de entrada que soporta, el rango de tensiones que soporta el MPPT. Acá tenemos un MPPT que tiene un rango bastante amplio de entre 160 volt y 500 volt. Si no llega a los 160 volt, no prende. Entonces esto es importante, que cuando haga mucho calor, mínimo tenemos que llegar a esta tensión y un poco más también para poder que prenda el inversor, y que en invierno, cuando haya mucho frío, no me supere esta tensión. Entonces tengo que estar dentro de esos dos rangos de tensiones para no tener problema. Más que nada, la tensión máxima es esta de 600 volt, y después, si se supera esos 500, si estamos llegando a los 600 en condición de invierno, bueno, no me va a trabajar el MPPT, digamos, va a trabajar pero sin el seguimiento. Pero hasta 600 no hay peligro que se queme. Y después acá, fíjense que esta corriente máxima por string es de 10 amperes. Yo les había comentado que el otro módulo tenía 10,4. Bueno, ese de 10,4 no es recomendable ponerlo acá, aunque es de cortocircuito, pero bueno, este dice máxima corriente de entrada, entonces no le podemos poner 10 de 10 amperes. Bueno, igual este dice acá 18 amperes en cortocircuito, así que este está bien, sería apto. Pero hay algunos sistemas que no permiten más de 10 amperes. Sobre todo hay fusibles de 10 amperes que se ponen porque antiguamente venían de 9,5, 8,5 la corriente máxima por panel. Entonces, bueno, hay que tener cuidado ahí. Y fíjense lo que es el rendimiento de un sistema fotovoltaico. El rendimiento varía en función de la relación entre la potencia de salida y la potencia asignada. O sea, por ejemplo, este sería 1,5 kilowatt o 2,5, depende cuál de los dos inversores sea. Pero fíjense ahí nomás, pues ya cuando tenemos el 20% de la potencia nominal del equipo, ya estamos teniendo el 96% del rendimiento y la curva es bastante plana. Varía un poco según la tensión. Me conviene estar trabajando en el orden de los 360 volts, fíjense que es donde más eficiencia tengo. Me conviene diseñar mi sistema para estar en el orden de los 360 volts, que esto está pensado para que dé con los paneles normales y uno no tiene que hacer nada raro. Directamente cuando llegaste a 1.2, 1.3 de la tensión de la potencia del equipo, ya te da esta tensión, digamos. Está bastante pensado, pero en los off-grid suele ser más complejo, digamos, estar en el rango. Si le ponemos más paneles en serie, lo quemamos; si le ponemos menos, no prende. Suele pasar eso, porque el salto es muy discreto, salta de a 40 volt. Entonces no es tan trivial. Bueno, este es un esquemático para que vean. Este es un sistema off-grid. Tenemos todos los paneles. Acá fíjense que tengo 4 paneles en serie. Tic, tic, tic. Estos 4 en serie, estos 4 en serie, y estos de esta serie y esta serie están puestas en paralelo. Acá tengo puesto un fusible de 20 amperes en este caso. Acá lo que hago es unir las series. Acá lo que hago, pongo un descargador gaseoso, un descargador de sobretensiones transitorio. Y esto entra, acá tengo un interruptor de corte. Ahí hay algún ruido, si pueden apagar el micrófono. Un interruptor bajo carga,
acá entra el inversor. Acá tenemos lo que son las baterías. Acá tenemos 3 series de 4 baterías. Esto está todo en serie, esto está todo en serie, está todo en serie. Esto sería, por ejemplo, 12, 24, 36, 48 volt. Y en serie y en paralelo tenemos 3 bancos de batería. Fíjense que acá tenemos un fusible NH de 60 amperes. Acá vamos lo que sería la entrada del grupo electrógeno. Y acá tenemos lo que sería la salida hacia las cargas, con sus respectivas protector de sobretensiones gaseoso. Ahora vamos a ver lo que son las protecciones que lleva. Pero tenemos un protector de sobretensiones transitorio, termomagnética e interruptor diferencial. En el caso de un sistema, este sería el unifilar para un sistema, para una instalación on-grid. Tenemos todo lo que son los paneles, que acá están en este caso todos en serie. Tenemos una puesta a tierra para todos los paneles. En este caso también tienen que estar todas las puestas a tierra, porque si hay una descarga atmosférica sobre los paneles, tienen que derivar a tierra. Tenemos un protector de gaseoso o de sobretensiones de corriente continua. Tenemos un protector de sobretensiones de corriente alterna, un disyuntor diferencial y una termomagnética. Esto va todo puesto en un tablero. Se puede hacer 2 tableros, un tablero de corriente continua y un tablero de corriente alterna para no mezclar. Acá tenemos el inversor, y el inversor va conectado directamente al tablero principal. Siempre va a estar volcando. Si lo consumimos nosotros, se consume, y si no no lo consumimos nosotros, lo va a inyectar a la red. Para poder instalar un sistema on-grid hay que hacer el pedido de un medidor bidireccional. El medidor que tiene que estar puesto acá tiene que ser un medidor bidireccional, y si no lo ponen el medidor bidireccional e instalan un sistema on-grid, les puede caber una multa importante, digamos, ¿no? Porque ustedes, en algún caso, el medidor puede llegar a girar para el otro lado y estarían descontando 1 a 1, con lo cual eso sería ilegal, digamos, ¿no? Estarían haciendo algo ilegal y puede tener una multa. Hay casos que lo han instalado y no pasó nada, pero puede ser problemático. Sobre todo, como le dije, no le gusta mucho esto a las compañías eléctricas, con lo cual, si lo hacen y los descubren, van a buscarle la vuelta para cobrarles algún tipo de multa. Bueno, las protecciones, lo nombré un poquito ahí rápido. ¿Cuáles son las protecciones que tiene que llevar un sistema solar fotovoltaico? Son las termomagnéticas, las térmicas comunes que tenemos en todos lados, son tetrapolares o bipolares, dependiendo si son monofásicos o trifásico, disyuntor diferencial también, tetrapolar o bipolar, dependiendo sea el caso, siempre son de 30 mA. Protecciones de sobretensiones transitorias de corriente alterna. En este caso hay esta que está acá, esta roja, es una de tipo tetrapolar para lo que es un sistema trifásico. Protecciones de sobretensiones transitorias de corriente continua, esta que está acá. Estos, si es por normativa, tienen que estar instalados todos estos elementos de protección, si no, no pueden ser habilitados. Y por otro lado, tampoco tiene garantía el inversor y todo el sistema si no ponen todas estas cosas, porque si cae cualquier descarga, cualquier sobretensión, se quema el equipo y se daña, digamos, ¿no? Y es una inversión muy fuerte para jugársela. Fusibles de corriente continua y fusibles para batería, que acá no puse. Termomagnética de corriente continua, esta es una termomagnética de 1000 volts. Y seccionadores bajo carga de corriente continua. Ojo con las termomagnéticas y con los seccionadores bajo carga de corriente continua, que la corriente continua para lo que es el corte es bastante complejo, porque no pasa por cero, con lo cual una termomagnética de corriente alterna de 32 amperes no sirve para 32 amperes de corriente continua, ni siquiera le diría que sirve para 10 amperes. Con lo cual tienen que ser termomagnéticas para corriente continua, y si no, hay que evaluarlo muy bien, porque puede prenderse fuego todo. O sea, no solo no salta, sino que cuando salta se genera un arco, y el arco voltaico ese puede prender fuego todo. Entonces es muy importante que las cosas de corriente continua sean de corriente continua, sobre todo cuando estamos hablando de tensiones elevadas. Fíjense que en el datasheet que vimos anteriormente estamos hablando acá de 600 volts de corriente continua. Estos 600 volts, hay algunos equipos que admiten hasta 1000 volts de corriente continua. Bueno, no es joda, digamos. Eso puede producir daños muy, muy grandes a todas las instalaciones, prender fuego todo. El arco en corriente continua
Cuando uno quiere seccionar, por ejemplo, un MS4, que son los conectores, y si no apagó primero el equipo y quiere abrirlo, se puede prender fuego todo. Obviamente puede morir una persona tranquilamente con mucho menos de 1000 volts. Con 100 volts puede morir una persona tranquilamente, pero el problema del cortocircuito en corriente continua es grave. Bueno, voy a hacer un cálculo para que vean un cálculo básico de cómo podríamos diseñar un sistema. Un sistema on-grid, lo que nosotros hacemos es ahorrarnos en kilowatts hora. Todos los sistemas fotovoltaicos, ninguno puede garantizar una potencia firme. Como hablamos anteriormente, con todas las variabilidades del caso que hay, viene una nube, viene una tormenta y se para la energía solar fotovoltaica. ¿Y qué hacemos? Digamos que tengo una fábrica. Entonces la fábrica deja de generar porque hay una nube, ¿no? Entonces, en la factura eléctrica, cuando veamos la factura eléctrica, hay un montón de conceptos que tienen asociados, por ejemplo, lo que es la potencia adquirida, la potencia contratada, el exceso de energía reactiva. Todos esos conceptos no los van a poder achicar con la energía fotovoltaica. Van a poder achicar los kilowatts hora que consumen de la red con un sistema on-grid. Y para poder estimar bien, normalmente la pregunta es, bueno, ¿vos cuánto te querés ahorrar? Y la pregunta, y lo que te va a decir la persona, y yo me quiero ahorrar todo. Bueno, pero si te querés ahorrar todo, tenés que poner tanta plata. ¿Y cuánta plata querés poner? No, yo quiero poner lo mínimo posible. Entonces, si quieren ahorrar todo, poniendo lo mínimo posible. Bueno, obviamente eso no cierra. Hay que buscar un balance. Digamos que el punto ideal va a estar entre 50% y el 100%. Pero, digamos, no menos del 50%, porque si no se va a ahorrar muy poco y no le va a incidir en la factura. Y no más del 60-70%, porque ahí lo que va a estar inyectando a la red va a ser mucho y la cuenta termina siendo, digamos que no cierra. Hay que sacar el caso, hay que sacar las cuentas vez por vez, pero en términos generales entre el 50 y el 80% de las kilowatts hora que genera, que consume, puede ser un número como para empezar a hablar y ver si el número le cierra o no le cierra, porque a veces tienen una idea equivocada de la cantidad de dinero que se quieren ahorrar y el costo de la instalación. El costo, son cuestiones costosas, digamos, ¿no? Tienen su costo, y hoy por hoy la energía eléctrica en Argentina, digamos que está todavía a un costo muy bajo, en dólares, en términos internacionales, con lo cual amortizar los equipos suele ser costoso. Digamos que tengamos un domicilio particular donde tengamos un consumo de 2.400 kilowatts hora año. Esto hay que verlo en forma anual. ¿Por qué? Porque, como le dijimos, todo esto varía anualmente y aparte la factura, no sé, en un mes uso mucho porque tengo el aire acondicionado, en otro mes uso poco. Entonces hay que verlo anualmente y si pueden ver un año, 2 años y hacer una estadística, ver si en el último año metieron un aire acondicionado, si tienen previsto meter otro aire acondicionado más, cómo es el uso que están haciendo. Siempre es preferible empezar por lo que es eficiencia energética y que el último paso sea la instalación de un sistema solar fotovoltaico. Básicamente porque es mucho más barato ahorrar la misma cantidad de plata con eficiencia energética que con un sistema solar fotovoltaico. O sea, yo invierto la misma plata o mucho menos en eficiencia energética en una planta o en una casa y voy a obtener un retorno de la inversión mucho más rápido. Pero digamos que yo consumo 2.400 kilowatts al año y quiero ahorrarme un 50%. Entonces la energía que yo tendría que generar sería 1.200 kilowatts al año. Espero un rendimiento del sistema del orden del 80%. Podría ser más, pero lo que vimos antes era el inversor solo. Después tenemos pérdidas en los cables, pérdidas en los paneles, pérdidas por suciedad, digamos un 80% para hacer un número rápido. Hora solar pico de acá, promedio anual en provincia de Buenos Aires, en la zona que estamos nosotros, es de 4.5 horas sol pico. Vamos a elegir un panel de 60 celdas porque es más fácil para subirlo. Entonces vamos a tener paneles de 280 watts. Y la pregunta es, bueno, ¿cuántos paneles metemos? Bueno, hacemos la cuenta de 1.200 kilowatts que yo quiero tener. Estos son kilowatts, para pasarlo a watts lo multiplico por 1.000. Acá tengo las horas solar pico, tengo la potencia del panel, tengo la cantidad de días y tengo la eficiencia. Entonces esta cuenta me da 3,26 paneles. Obviamente 3,26 no puedo poner, pongo 4. Me fijo cuánto
¿Cuánto genero con 4? Sería 4 por 4 paneles por 280 watts cada uno por 365 días del año, por 4,5 horas sol pico, por 0,8 de rendimiento. Esto dividido a 1000 para llevarlo a kilowatts me da 1472 kilowatts hora año. Y esto va a ser lo que un sistema solar fotovoltaico de 4 paneles de 280 watts me va a generar. Y va a ser digamos, un sistema con un inversor de 1 kilowatt, ¿no? Porque voy a tener acá 280 multiplicado por 4, va a ser 1.12 kilowatt. Un inversor de 1 kilowatt con 4 paneles instalados. Ese sería lo más chico que normalmente se puede instalar en un domicilio. De ahí para arriba, por ejemplo. Vamos a ver otro caso que hice acá. En un cálculo de un sistema off-grid es un poquito más complejo porque tenemos que calcular varias cosas por separado. Por ejemplo, el inversor que tenemos que seleccionar tiene que ser suficiente para abastecer la demanda pico que vamos a tener en algún momento en la vivienda. ¿Por qué? Porque si no lo puede abastecer, se va a resetear el inversor. Entonces vamos a tener un problema. Compramos un inversor y cuando quiero prender, digamos que yo lo quiero prender, el aire acondicionado, ¡blum!, salta todo. Lo prendo, ¡blum!, salta todo. Y no lo va a poder aguantar. Si la potencia máxima del inversor es de 2 kilowatts y yo quiero consumir 2,1, no lo va a aguantar. Inclusive no va a poder llegar a los 2 kilowatts. ¿Por qué? Porque los inversores se ponen en kilovolt ampere. O sea, te dice kilowatt, pero en realidad es con un factor de potencia unitario. Entonces, cuando vos tenés mucha distorsión armónica o cuando tenés energía reactiva, en realidad vos tenés que tener mucha más potencia del equipo para poder soportar toda esa distorsión armónica y esa energía reactiva. Con lo cual, siempre hay que sobredimensionarlo un poco al inversor. Con lo cual, para elegir el inversor, el ítem más importante, uno de los ítems importantes que es el inversor, lo que tenemos que ver es cuánta simultaneidad tenemos de carga y cuánta carga vamos a tener. En todo caso, decir, bueno, los dos aires no los voy a prender nunca, y si lo prendo y salta, bueno, me tengo que aguantar con un solo aire o con ningún aire, porque si no me voy de mambo con el precio. Otra es la capacidad de generación. Yo para poder, la capacidad de generación, que también va a ir asociada al inversor, o sea, yo primero tengo que ver el inversor que me banque toda la carga. Después tengo que ver que me banque toda la cantidad de paneles que yo le quiero meter. Digamos que para calcular la cantidad de generación yo tengo que ver cuál va a ser el periodo más crítico. Típicamente el periodo más crítico va a ser en invierno. ¿Por qué? Porque tenemos 3 veces menos radiación que en verano, con lo cual hay mucho menos sol. Entonces voy a tener que poner mucho más paneles para en esa época del año poder estar abastecido. Y después tengo que ver de tener un excedente para que si hubo 2 días nublados, ese excedente me vaya cargando las baterías. O sea, yo tener la alimentación mínima para el invierno y el excedente que vaya cargando las baterías que se descargaron cuando hubo 2 días nublados. Y después tengo que tener las baterías que sean capaces de dar una autonomía de al menos 2 días. ¿Para qué? Para poder abastecer 2 días nublados. Si tengo más de 2 días nublados, y bueno, o sea, porque el costo se va a ir a los caños. Entonces, si tengo más de 2 días nublados, y conectarle un grupo electrógeno. Porque si no, te va a dar una cantidad de baterías que ahora lo vamos a ver en el ejemplo, pero va a dar una cantidad de baterías que va a ser inviable. Y logrando 2 días de autonomía o más de 2 días de autonomía, lo que vamos a tener es un porcentaje de descarga en la mayoría de los casos bajo. Entonces, si tenemos un día de autonomía o medio día de autonomía, uno que vamos a quedarnos muchas veces sin batería, y otra que la mayoría de los días le vamos a hacer un ciclo de descarga muy profundo y eso le va a hacer mal a la batería o le acorta la vida útil. Acá tenemos un caso. Yo puse unos números por tirar unos números así nomás, pero digamos que tengo una demanda pico máxima de 2.95 kilowatts, una demanda en verano de 10 kilowatts, una demanda en invierno de 5 kilowatts, una radiación de 6.5 en verano, de 2.5 en invierno. Voy a seleccionar paneles de 60 celdas porque me es más fácil llevarlo. Voy a poner batería de AGM.
que son de electrolito absorbido, son relativamente modernas, y le voy a dar una profundidad de descarga de esas baterías del 50%. ¿Por qué no le doy más? Porque se acorta mucho la vida útil. Entonces la energía útil que hay en la batería no es estos 115 ampere-hora, sino que voy a tener 12 volt por 115 por 0,5, que es la profundidad de descarga que yo le voy a dar. O sea, a la batería no le voy a sacar todo, voy a sacar solo el 50%. Y la eficiencia del sistema fotovoltaico 90% y la eficiencia de las baterías 85%, y que en los días nublados genera un 20% de la energía. O sea, en los días nublados obviamente no es un eclipse total de sol. Algo de sol hay y la radiación difusa genera electricidad. Y tampoco va a ser el 100% de las 48 horas nublado, con lo cual le puse un 20% para tener una generación. El inversor deberá tener como mínimo 3 kilowatts. ¿Por qué? Porque dijimos 2.950. Pero esto si fuese todo ideal. En realidad, lo que vamos a tener que poner es un inversor de 5 kilowatts. ¿Por qué? Porque lo que dije anteriormente, tenemos cargas que son no lineales, tenemos un montón de cuestiones que hacen que no se pueda tener un inversor de 3 kilowatts, porque no lo va a aguantar. Vamos a tener que tener un inversor de 5 kilowatts. Después, para lo que es la generación, tenemos que ver cuál es el caso del escenario más crítico, si es en invierno o es en verano. En invierno, por ejemplo, dijimos que tenemos un consumo de 5, pero tenemos acá la generación que tenemos que adicionarle para poder cargar las baterías. Nosotros dijimos que hay que cargarlas, o sea, si tuvimos 2 días nublados, hay que poder tener un excedente que nos permita cargar las baterías. Entonces tenemos 2 días nublados dividido, que lo vamos a cargar en 6 días, se va a ir repartiendo en 6 días esa carga adicional. O sea, tenemos que abastecer los 5.000 de la demanda de la generación que necesitamos tener para abastecer la demanda, más el excedente que tiene que cargar la batería. Esto lo dividimos por la cantidad de radiación que tenemos y por el tamaño, por la potencia de los paneles, y vamos a tener acá la cantidad de paneles, 10 paneles. Acá me faltaría también poner la eficiencia de los paneles, que no la puse. Bueno, después lo agrego antes de mandarles el PPT. Y en verano tenemos el consumo que tenemos nosotros más llenar las baterías, que van a ser 2 días de consumo, y nos da 7.3 paneles. O sea que el caso más crítico es en el invierno. Como era de suponer, el invierno es el caso más crítico, que me tira que necesito 10 paneles. En realidad acá haría falta poner la eficiencia de los paneles, con lo cual sería un poco más de paneles. Y después tendríamos que ver las baterías. Las baterías tenemos que ver cuál es el caso más crítico. Nosotros habíamos puesto como objetivo abastecer 2 días. Entonces en los 2 días vamos a tener un consumo de 10 kilowatt hora por día, por 2 días, y le restamos lo que se genera en esos 2 días de radiación, que son 2 días por 20% por 280 watts, por 10 paneles, por 6,5 de radiación, dividido la cantidad de energía que tenemos en las baterías por el rendimiento, que acá lo puse, acá no puse esto. Entonces nos da 22 baterías, una locura de plata. Puse acá porque esto es mucha guita, ¿no? Para una casa. Y no son números irreales, digamos. O sea, si yo quiero tener una casa totalmente aislada y no conectarme a la red, tengo que tener un backup de baterías importante para prender un puñado de veces al año, nada más un grupo electrógeno, o sea, prenderlo 2, 3, 4 veces al año. Que tenga más de 2 días nublados. Bueno, eso sería en invierno. Después en verano voy a necesitar mucho menos batería, o sea que las voy a ciclar menos las baterías. Pero digamos que es un sistema que tiene un costo elevado. A ver qué otra cosa sigue acá. Bueno, vamos a ver si hay preguntas. Vengo a 1000 por hora. No sé si hay alguna pregunta de todo esto. Hola, yo tengo una pregunta respecto a los costos. ¿Vale la pena acá en Argentina? Bueno, normalmente acá en Argentina, por ejemplo, en lo que es una industria, estamos acostumbrados a amortizar, digamos, una inversión en el orden de 5 años para abajo. Entonces, visto desde el punto de vista del payback de la inversión comparado con otro tipo de inversiones,
no tiene un retorno de inversión de menos de 5 años. El payback de la inversión está en el orden de entre 5 y 7 años. La perspectiva hoy por hoy es a que el costo de la electricidad en un sistema on-grid se está manteniendo estable y el costo del tipo de cambio va aumentando. Estas cosas están en dólares, con lo cual cada vez la ecuación se va haciendo más mala, digamos. Pero para un sistema aislado te conviene ampliamente porque ahí estás compitiendo, por ejemplo, contra un grupo electrógeno. O sea, en un sistema aislado en el medio del campo, bueno, ¿contra qué competís? O sea, ¿cómo abasteces una vivienda en el medio de la nada? O sea, o le pones una vela, o le pones un grupo electrógeno. ¿Compite con el electrógeno? Con el electrógeno lo mata, digamos. O sea, sí, el electrógeno es mucho más económico. Cuando vos, creo que la amortización contra un grupo electrógeno puede estar en, no sé, entre 1 año y 3 años. Pero, porque un grupo electrógeno, ten en cuenta que si lo tenés andando las 24 horas al día, los 365 días al año, primero que tenés que comprar un grupo electrógeno bastante especial. Un grupo electrógeno común y corriente no te va a aguantar. Tiene que ser un grupo de electrógeno especial para poder aguantar. Con lo cual, contra un grupo de electrógeno andando las 24 horas del día, sí, es súper conveniente. No, pero para un grupo electrógeno con batería, o sea, algo comparativo, ¿no? Comparamos peras con peras. Pero ahí tenés, lo más caro que tenés es las baterías. Lo más caro que tenés son las baterías. Si vos vas a un grupo electrógeno con un inversor, con un cargador de baterías, y lo único que te está faltando son los paneles, le gana más todavía. Normalmente lo que hace la gente de campo es prender el grupo electrógeno, tiene un freezer grande donde mete todo, prende el grupo electrógeno a la noche nada más, mira un rato la tele, carga los celulares, apaga el grupo electrógeno, tiene el freezer totalmente con todo congelado y bueno, eso le aguanta hasta un tiempo y están acostumbrados a vivir así. Porque no podés vivir con el grupo electrógeno todo el tiempo prendido porque no, es inviable económicamente. Pero comparado con, o sea, si vos quisieras tener una casa tal cual como en la ciudad, pero en el medio del campo, es súper práctico. Aparte el grupo electrógeno tiene 1000 problemas con la nafta, desde incendios, de que no anda, que se te pudra la nafta. La gente que lo instaló recupera la inversión muy rápido y esa es la más fácil, digamos. En el medio del campo es la más fácil. La más difícil hoy por hoy en Argentina, que no es así en todo el mundo, sino que en Argentina, es competir en on-grid, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la energía está muy barata. Imagínense que la tarifa que está actualmente hoy vigente es de hace un año más o menos. Y el tipo de cambio estaba a 45 pesos, ahora está casi 70. Solamente con el tipo de cambio hay un salto y la perspectiva con todos estos problemas que está habiendo en el país, no creo que la suban al ritmo de la inflación. Con lo cual cada vez se hace más difícil. Ahora vamos a ver medio rápido otras cosas más que son algunos incentivos que hay para poder invertir en todo esto. Bueno, seguimos, que si no nos quedamos hasta las 10 de la noche. Una última pregunta. Sí. Vos dijiste que en el sistema off-grid se puede conectar también a la red y puedo utilizar, si no entendí mal, lo que me conviene. ¿O entendí mal? En el sistema off-grid lo que nunca vas a poder hacer es inyectar a la red, o sea, venderla a la compañía eléctrica. Eso lo entendí. Ahora, ¿cómo es por el tema de las corrientes y todo eso, cómo es la protección, el inversor? Eso mira y está conectado a la red. Entonces, cuando tiene que mirar lo que genera, lo genera y la referencia la toma en base a la red o lo toma siempre independientemente de la red sobre lo que genera. ¿Me entendés la pregunta? Más o menos. Tenés varios modos de configurarlo. Y depende también un poco de la marca del inversor, pero básicamente lo más común es, vos paseás el inversor con una especie de un contactor y alimentás la carga con la red y las baterías la mandás, el panel solar lo mandás a la batería, por ejemplo, y una vez que está todo cargado, te quedaste ahí, entonces si se corta la luz, va a desaparecer la red
y empieza a andar el inversor y te agarra la energía de las baterías más la solar y te la empieza a abastecer las cargas. Ese puede ser un modo. Y hay varios modos, digamos, de prioridad. ¿Qué prioridad le das de abastecer las cargas con la batería, con la red? Hay prioridad de cómo querés cargar las baterías, si las querés cargar con la red o la querés cargar con los paneles. Depende de la configuración que vos le des, pero lo que nunca vas a poder hacer es vender a la compañía eléctrica. O sea, si vos no estás en tu casa y tenés todas las baterías llenas, esa energía se pierde, digamos. Bueno, seguimos acá con la presentación. Bueno, seguimos acá. Un efecto que hay, que es muy importante, es el tema de las sombras. Como les dije anteriormente, las celdas van todas puestas en serie, con lo cual, para poder llegar a la tensión necesaria. Con lo cual, el efecto de la sombra sobre una sola celda incide en principio antiguamente, sobre todo el panel y sobre todo el string. ¿Por qué? Porque este panel va puesto en serie con este, va puesto en serie con este y va puesto en serie con este. Entonces, una celda que yo tapo genera menos corriente, y como genera menos corriente, está haciendo un cuello de botella para todo el resto. Entonces, lo que se hace normalmente es poner, lo que tienen normalmente todos los paneles solares hoy por hoy son 3 diodos. Cuando hay una sombra sobre un elemento de la celda, por ejemplo, en este caso se ve una sombra sobre una parte, una sola celda o un par de celdas, el diodo actúa por polarización inversa, se genera como una especie de bypass. Entonces se bypassea toda una tira de elementos. Entonces se va a generar mucha menos tensión, pero la misma corriente. En el caso de tapar una celda y no tener los diodos, se mataría toda la corriente de todo el string. Y lo cual sería muy, muy perjudicial, caería la producción totalmente. Entonces estos diodos lo que hacen es permitir que se bypassee toda esa corriente. Igual, aún así, se generan puntos calientes, como esto que vemos acá, es una cámara termográfica que está enfocando este panel que tiene la sombra de este palito que parece tan inofensivo. Bueno, esto no es así, obviamente, en la solar térmica. La solar térmica no tiene este problema. Si yo tengo una sombra chiquitita en un calefón solar, no pasa nada, pero una sombra, aunque sea chica, en un sistema fotovoltaico, es bastante perjudicial, puede caer tremendamente, puede sacar de funcionamiento totalmente ese panel sin ningún problema. O sea, si la sombra está en este sentido, anula totalmente el panel, aunque sea muy chiquitita. Y si ese panel se anula, puede ser que se caiga todo porque la tensión cae abajo de la mínima requerida, incluso aún con los diodos puestos, ¿no? Entonces es súper, súper importante no tener ninguna proyección de sombra. Aunque sea la más mínima inofensiva, es bastante perjudicial. Bueno, yendo a lo que es la normativa, tenemos dos leyes que son importantes. Una es la 27191, que es la Ley de Energías Renovables. Esta se firmó en el 2017, ya hace varios años, y lo que hizo fue pensar un poco en los grandes consumos, y a los grandes consumidores los obliga a abastecerse de energías renovables siempre y cuando el promedio anual de energía, de potencia adquirida, supere los 300 kilowatts. Hay potencia contratada, con la potencia contratada mayor a 300 kilowatts. Esto mete a pocos dentro de esa normativa, pero el Estado Nacional se compromete a tener al 31 de diciembre del 2017 el 8% de energías renovables, al 2025 el 20% de energías renovables y no pagar un precio mayor de $113 por megavatio. Esto se pagó muchísimo menos, las rondas Renovar, que fueron las que terminaron siendo como corolario de toda esta ley, tuvieron precios del orden de los $34 algunas tecnologías y en algunos lugares, y algunos llegaron a 50, 55, las más caras son las tecnologías como la biomasa, y geotérmica, y algunas tecnologías que sí se decidió políticamente igual darles un precio más elevado,
para tener una matriz de energía lo más diversificada posible. Y esto funcionó bastante bien en el 2017, en el 2018 funcionó muy bien y en el 2019 empezó a tener algunos problemas. Obviamente en 2020, bueno, todo el mundo está con problemas, con lo cual esto a nivel país se complicó bastante porque todas estas inversiones, el tipo que pone la plata no pone la plata una empresa, sino que se financian con créditos internacionales. Esos créditos internacionales están muy atados a la tasa de referencia de Estados Unidos, con lo cual el riesgo país mató a todos estos proyectos que son inversiones de, en algunos casos, varios cientos de millones de dólares. Entonces, se llegó a construir, hoy por hoy estamos en el orden del 8%, pero no sé qué va a pasar para poder llegar al 20% que estaba previsto en la ley. Porque todas estas inversiones las hacían todos privados con financiaciones internacionales, con lo cual esto estaba medio complicado. Y había 3 mecanismos por los cuales los grandes usuarios podían optar. Uno era autogenerarse la energía, o sea, hacer un parque ellos mismos, o poner en su planta o en algún lugar energía solar fotovoltaica o eólica o biomasa o lo que fuese, que varios han hecho esta parte. Contratar a través de un distribuidor de energía eléctrica o comprarla directamente de Gamesa. O sea, si uno no hacía nada, Gamesa, que es la compañía, digamos que administradora de todo el mercado eléctrico, automáticamente le asignaba un costo a la energía renovable que incluía dentro de la factura. No tenía que tener potencia de respaldo de esa energía eléctrica. Y se hicieron las subastas del plan Renovar 1, Renovar 1.5, Renovar 2, el mini Renovar, que fue otro Renovar más también que hubo, y después el mercado eléctrico mayorista. El mercado entre privados, que fue lo que también dinamizó un poco toda esta parte. Como le dije, esto se estuvo moviendo. Hace poco se cerró un contrato, no sé cómo hicieron milagrosamente, pero cerraron un contrato en un contexto bastante desfavorable para el país y para el mundo, pero en muchos casos termina siendo más económico que la energía eléctrica de la red para grandes usuarios. Y otra cuestión es que tiene una imagen muy positiva para algunas marcas, en donde la energía eléctrica es un costo, digamos, despreciable para su facturación que tienen. Entonces, también por ese lado, muchas casas matrices que tienen central en Europa o en Estados Unidos han optado por decirle a sus casas acá en Argentina para que se sumen a la tecnología de energía renovable. Otra normativa que atañe más a lo que es los domicilios y las pequeñas empresas es la Ley de Generación Distribuida, que lo que hace es permitir inyectar todos los excedentes de la generación a la red. Con esto lo que hacemos es ponemos un inversor on-grid y no tenemos que poner baterías, con lo cual el costo del sistema es mucho más económico. Lo que se estableció es un sistema de balance neto, pero el precio al cual yo vendo la energía a la compañía eléctrica es menor que al que yo compro. Obviamente para pagar todos los costos de distribución, de transformación, de respaldo de potencia, respaldo de frecuencia. Hay un montón de costos asociados a tener la energía siempre disponible, con lo cual no es lógico que yo la venda al mismo costo que la compro, la venda lo mismo que la compro. Y hay algunos requisitos, como que los equipos tienen que ser instalados tienen que tener certificados internacionales, que cumplan ciertas certificaciones, la instalación tiene que estar hecha por un matriculado y hay que hacer un pedido de medidor bidireccional a la compañía eléctrica. Esto es una ley nacional, pero las provincias tienen que ir adhiriendo a esta ley nacional y no todas las provincias adhirieron. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires no adhirió a la ley nacional, con lo cual no están obligadas en la provincia de Buenos Aires a darte el medidor bidireccional, salvo Edenor y Edesur, que adhirieron en forma voluntaria. El resto del AP y todas las cooperativas de la provincia de Buenos Aires no están dando el medidor bidireccional, básicamente porque es algo que no les interesa, digamos, ¿no? Y no están obligadas. Entonces, cuando la provincia adhiera, si en algún momento adhiere,
van a estar obligadas, y hay otra cuestión más, que es un crédito fiscal que establece la 27424, que permite acceder a un crédito fiscal de un monto de 30.000 pesos por cada kilowatt instalado, hasta un monto total de 2 millones de pesos, y hay que hacer todo un trámite para poder obtener ese crédito fiscal, pero se puede obtener en los lugares donde está la provincia ya adherida a la ley nacional.